Cuando hablamos de justicia, solemos pensar que la ley es igual para todos, pero ¿realmente lo es? La realidad es que no todas las personas viven en las mismas condiciones, no todas tienen las mismas oportunidades ni el mismo punto de partida. Hay quienes enfrentan la vida con ventajas y hay quienes lo hacen desde la desventaja, el miedo o la dependencia. A esto se le conoce como circunstancias de vulnerabilidad. No es solo un concepto jurídico, es una realidad que influye directamente en la forma en que las personas acceden a la justicia, porque la justicia no solo se trata de aplicar la ley, sino de comprender a quién se la están aplicando. Concepto. Las circunstancias de vulnerabilidad son aquellas condiciones que colocan a una persona en una situación de desventaja frente a otras, es decir, hacen que una persona tenga más dificultades para ejercer sus derechos o acceder a la justicia. Por ejemplo, no es lo mismo alguien que puede pagar un abogado que alguien que no tiene recursos ni información para defenderse. Aunque la ley sea la misma, la realidad no lo es. Y para entender de una forma más formal, desde el punto de vista doctrinal, se define como aquellas condiciones estructurales, sociales o personales que limitan el ejercicio pleno de los derechos humanos de una persona, colocándola en situación de desventaja y justificando una protección reforzada por parte del Estado. Esto implica algo muy importante. El Estado no debe tratar a todos exactamente igual, sino tomar en cuenta estas diferencias. Ahora bien, cuando analizamos estas circunstancias es fundamental hacerlo desde una perspectiva de género. Las circunstancias de vulnerabilidad tienen varias características, pero vista desde la realidad y especialmente desde el género se entienden mejor. Desigualdad estructural. Significa que la vulnerabilidad viene desde factores históricos. Por ejemplo, las mujeres durante mucho tiempo han tenido menos acceso a educación y trabajo, lo que genera desventajas hasta el día de hoy. Interseccionalidad. Una persona puede tener varias vulnerabilidades acumuladas. Por ejemplo, una mujer indígena no solo enfrenta desigualdad por género, sino también por origen y condición económica. Protección reforzada. El Estado debe actuar más en ciertos casos. Por ejemplo, en casos de violencia contra mujeres, el juez debe de considerar el contexto del miedo, dependencia o desigualdad. Impacto en derechos humanos. La vulnerabilidad afecta el acceso real a derechos. Por ejemplo, muchas mujeres no denuncian violencia porque no tienen apoyo económico o social. Y esto nos lleva directamente a entender la perspectiva de género. Permite identificar que muchas situaciones de vulnerabilidad no son casualidad, sino resultado de desigualdades históricas entre hombres y mujeres. Por ejemplo, una mujer que depende económicamente de su pareja puede permanecer en una relación violenta. Otro caso, en el trabajo, a muchas mujeres no se les da el mismo trato o crecimiento profesional. Y también las cargas del hogar suelen recaer más en mujeres, limitando sus oportunidades. Esto demuestra que el género no solo influye, sino que intensifica la vulnerabilidad. Más allá de la teoría, estas circunstancias se reflejan claramente en la práctica. Ejemplos jurídicos. Violencia familiar. Una mujer depende económicamente de su agresor y tiene hijos. El juez debe entender el contexto, no juzgarla de forma aislada. Despido por embarazo. Una empresa la despide al enterarse, es discriminación, aunque lo niegue. Mujer indígena en juicio. El Estado debe garantizar justicia real. Circunstancias de vulnerabilidad en México. En México, las circunstancias de vulnerabilidad son una realidad muy presente, especialmente cuando se analizan desde la perspectiva de género. Por ejemplo, de acuerdo con datos generales, muchas mujeres han enfrentado situaciones de violencia a lo largo de su vida, lo que muestra que no es un problema aislado, sino estructural. Ejemplo realista en México. Una mujer que vive en una comunidad con pocos recursos, que depende económicamente de su pareja y además no tiene acceso fácil a instituciones de justicia, aunque la ley la protege, en la práctica enfrenta obstáculos como
falta de información, miedo a represalias, falta de apoyo institucional. Otro caso muy común en México, las mujeres que trabajan en el sector informal. No cuentan con seguridad social, estabilidad laboral ni protección ante despidos, lo que las coloca en mayor vulnerabilidad. También podemos hablar de las mujeres indígenas, quienes además del género enfrentan barreras como el idioma, la discriminación y la falta de acceso a servicios. Esto demuestra que en México la vulnerabilidad no es solo un concepto teórico, sino una realidad cotidiana. Y frente a esta realidad, el derecho mexicano ha intentado responder. ¿El derecho realmente protege? En teoría, sí. El derecho mexicano sí contempla mecanismos para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad. Existen leyes, instituciones y protocolos que buscan garantizar la igualdad, pero en la práctica muchas veces hay una gran diferencia entre lo que la ley dice y lo que realmente sucede. Por ejemplo, se establece que los jueces deben juzgar con perspectiva de género. Sin embargo, no siempre se aplica correctamente. Entonces, el problema no siempre es la falta de normas, sino su aplicación. Por eso es necesario ir más allá. Para analizar esto nos lleva a algo todavía más importante. Muchas veces pensamos que la vulnerabilidad solo depende de la persona, pero en realidad depende mucho del contexto en el que vive. Por ejemplo, no es lo mismo que una mujer que tiene independencia económica a una mujer que depende completamente de su pareja. Porque en el segundo caso, aunque exista violencia, salir de ahí es mucho más complicado. También influye el entorno social. Si una persona vive en un lugar donde se normaliza la violencia, es más probable que no identifique que está siendo vulnerada. Aquí es donde entra aún más la perspectiva de género, porque permite entender que muchas de esas situaciones no son casualidad, sino resultado de desigualdades que se han construido con el tiempo. Un ejemplo sencillo. Una mujer que quiere denunciar violencia, pero cuando llega a la autoridad no le creen o minimizan lo que vive. Eso provoca que muchas veces las personas prefieran no denunciar. Entonces, la vulnerabilidad no solo está en la situación, sino también en la forma en la que el sistema responde. Todo esto nos lleva a pensar algo fundamental. La importancia de visibilizar. Hablar de estos temas es importante porque permite que se reconozcan realidades que muchas veces se ignoran. Cuando no se habla de vulnerabilidad, se piensa que todas las personas están en igualdad de condiciones, y eso no es cierto. La perspectiva de género ayuda a visibilizar esas diferencias y a entender que no todas las personas parten del mismo punto. Además, permite que el derecho evolucione, porque ya no solo se enfoca en aplicar normas, sino en hacerlo de manera justa. Pero más allá de entender este tema, también es importante preguntarnos, ¿para qué nos sirve esto como abogados? Como futuros abogados, comprender las circunstancias de vulnerabilidad nos permite ejercer el derecho de una manera más humana y más justa. Nos ayuda a entender que no todos los casos son iguales y que detrás de cada persona hay un contexto que debe de ser considerado. También nos permite evitar decisiones injustas, porque no se trata solo de aplicar la ley, sino de hacerlo tomando en cuenta las condiciones reales de las personas. Además, nos da herramientas para defender mejor a quien más lo necesitan, especialmente a personas que se encuentran en situación de desventaja. Y justamente por eso es necesario pensar en cómo mejorar esta situación. Propuestas. Para atender las circunstancias de vulnerabilidad es importante que exista una capacitación constante en perspectiva de género para autoridades y abogados, que se garantice un acceso real a la justicia, especialmente para grupos vulnerados, que se brinde apoyo integral a las víctimas, no solo legal, sino también psicológico y social, que se promueva la igualdad sustantiva, no solo formal. Pero también es importante que como sociedad dejemos de normalizar estas desigualdades y empecemos a cuestionarlas. Y con todo esto en mente podemos llegar a una reflexión final.
La justicia no siempre significa tratar a todos de la misma manera, sino entender que cada persona vive realidades distintas, porque solo cuando reconocemos esas diferencias podemos actuar de forma verdaderamente justa. Even what seems unwanted holds the seed of a better version of you.